Un saludo cordial para todos los estudiantes del curso de Problemas Colombianos. En la clase de esta semana vamos a hablar de un tema que ha tocado las fibras de tantas víctimas, de tantas instituciones del Estado y de los medios de comunicación. Es el tema de las ejecuciones extrajudiciales que la prensa colombiana y la sociedad en general ha llamado falsos positivos. Este es un capítulo bastante triste de la historia de nuestro país, de la historia reciente, especialmente porque los perpetradores de los delitos que se cometieron, del asesinato de casi 10.000 personas en el país, todas ellas inocentes, fueron realizados por miembros del Ejército Nacional. Voy a compartir entonces pantalla para que comencemos entonces la clase. ¿Qué son los falsos positivos? Es el nombre con el que se conoce comúnmente al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar por como bajas en combate. Ustedes saben que el Ejército tiene el mandato constitucional de defender la vida, honra, integridad, dignidad de nosotros los colombianos. Ese mandato constitucional les permite el uso y el porte de unas armas, pero para combatir a aquellas personas que están delinquiendo o que están atentando precisamente contra nuestra vida y nuestra integridad, nuestra tranquilidad. Con los falsos positivos lo que sucede es que el ejército utiliza las armas y la potestad que le da el Estado para asesinar a civiles no beligerantes. Cuando se dicen no beligerantes significa que no están realizando ningún tipo de oposición armada, que no tienen nada que ver con la guerra, que no pertenecen a ningún grupo armado ilegal, ni a ninguna estructura armada ilegal, que no poseen armas, que son personas en total indefensión, jóvenes, incluso de las edades de ustedes, que lo que hacían era jugar fútbol en una cancha o asistir al colegio, etcétera, etcétera, y que fueron hechos pasar como guerrilleros dados de baja en combates. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen donde se muestra a un cuerpo con unas botas y un arma y un número que identifica, pues, me imagino que será a ese cadáver precisamente. Esta persona fue asesinada por el Ejército Nacional de Colombia y le colocaron, en este caso, unas botas y le colocaron un arma para poder, digamos, justificar que se estaba enfrentando al ejército y por lo tanto fue dada de baja, es decir, fue asesinada. El término dado de baja es un término militar, asesinato es el nombre dentro del Código Penal, pero dentro del derecho internacional humanitario se conoce como falsos positivos, ¿cierto? Disculpen, como ejecuciones extrajudiciales. Y como les comenté al principio de la clase, falsos positivos es el nombre que le dio la prensa y la sociedad colombiana en general. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate en el periodo de 2006 a 2009, durante el programa de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A estos casos se les conoce en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida. Vamos a ir viendo poco a poco entonces cada una de estas expresiones que ya mencioné. ¿Cuántas personas fueron asesinadas en este periodo de tiempo y bajo estas circunstancias? Bueno, hay unas cifras que son dispares. Algunas organizaciones no gubernamentales hablan de 4.500 personas. La Fiscalía General de la Nación se mueve en un rango entre 3.500, 3.800 personas, incluso 9.000. Otras fuentes internacionales hablan de 10.000 civiles, como es el caso, pues, de este portal español que dice: el ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes. Es así, o sea, el objetivo de matar a estas personas, de asesinar a estas personas indefensas por parte del mismo Estado en cabeza del ejército, no tenían otro propósito que mostrar unos mejores resultados, demostrar que la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía unos resultados efectivos. ¿Para qué? Para mejorar los indicadores, la eficacia de la lucha contra la guerrilla, etcétera, etcétera. ¿Pero a costa de qué? Precisamente de la violación flagrante de unos derechos humanos.
especialmente en personas que no tenían nada que ver con la guerra. Aquí en este enlace, pues, si lo siguen, pues van a encontrar una serie de noticias sobre ejecuciones extrajudiciales redactadas por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si ustedes comienzan a ver esas noticias, se van a dar cuenta o van a evidenciar toda la magnitud que tuvieron estas ejecuciones extrajudiciales. Hay unos casos en diversas partes del país con una serie de afectaciones, en fin, e investigaciones que adelantó la Fiscalía, que es el órgano encargado en este caso de investigar este tipo de crímenes. Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada, es decir, con un propósito, con un control, con un plan establecido por parte de un servidor público, en este caso un sargento, un comandante, un soldado del Ejército Nacional, en la potestad de un Estado, que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen sin pasar por ningún proceso judicial. ¿Qué significa esto? El derecho internacional humanitario es la parte del derecho público de los derechos humanos, internacional de los derechos humanos, que regula las acciones de la guerra y que busca proteger a los civiles que se ven por algunas circunstancias sin tener que ver con la guerra involucrados en la misma. Entonces es un atentado flagrante contra los derechos, contra el derecho internacional humanitario, porque precisamente se hace de manera deliberada, consensuada, proyectada, con todo el propósito de hacer el daño. Eso no fue un asunto de que se me ocurrió, que tuve un error, que me equivoqué, que maté a estas personas pensando que eran guerrilleros. No, esto fue un plan concertado. Nosotros vamos a encontrar en YouTube una serie de testimonios del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En el primer testimonio comienza a decir que estas noticias que están llegando sobre esos falsos positivos, él lo dice, son una estrategia que están utilizando algunas organizaciones no gubernamentales extranjeras para enlodeceros, es decir, para hablar mal de él, para dañar su imagen como presidente, porque él dice que se siente atacado. Después, cuando las cifras comienzan a aumentar, y cuando se comienzan a mirar algunos patrones o algunas coincidencias en lo que primero fueron unas desapariciones y luego el encuentro de varios cuerpos, el hallazgo de varios cuerpos, el presidente, y ahí lo encuentran en YouTube, en algunas noticias, comienza a decir, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Y por último, cuando ya el asunto es muy grande, cuando ya la fiscalía tiene muy definidos los patrones, cuando ya se abren unas investigaciones contra ciertas brigadas, contra ciertos batallones, cuando comienzan las primeras investigaciones a personal de alto rango, entonces el expresidente, en su momento presidente, comienza a decir que efectivamente se trata de una situación muy compleja, pero que no tiene nada que ver. Bueno. Por otra parte, cuando estamos hablando de un servidor que se apoya en la potestad del Estado, tiene que ver con lo que les decía al principio, que ellos son los que tienen las armas para defendernos y se apoyan en esa potestad de poseer las armas y utilizarlas, pero en contra de la población civil indefensa e inocente. Bueno, una ejecución por parte de agentes del Estado es extrajudicial cuando no está dentro de los siguientes parámetros. Primero, cuando no lo hace por legítima defensa, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de personas que estaban agrediendo a la fuerza, al ejército. Estamos hablando de una persona indefensa, que ni siquiera estaba agrediendo ni verbalmente a la gente, a los militares. Segundo, cuando no está dentro del marco de un conflicto armado. Las personas, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas que fueron asesinadas de manera extrajudicial o ejecutadas de manera extrajudicial no hacían parte del conflicto armado, no pertenecían a ningún grupo armado ilegal, no eran extorsionistas, ni narcos, ni mineros ilegales, en fin, en su gran mayoría eran hombres y algunas mujeres, más o menos unas 200, casi 300 mujeres, pobres que buscaban empleo, que fueron engañados y que fueron reclutados y posteriormente asesinados y vestidos como guerrilleros para hacerlos pasar como tal. Y después mostrar ante la opinión pública que el gobierno estaba haciendo todo lo posible y estaba siendo efectivo en la lucha contra guerrilleros. Y por último, cuando no está dentro del uso racional necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley. ¿Cierto? Aquí hay una desproporción entre quien porta un arma y la persona que está indefensa. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento. Los soldados lo hacían por órdenes directas de sus superiores y por eso ya hay unos superiores
investigados y otros condenados incluso a más de 40 años de prisión. Entonces no es que fue una imprudencia, no es que el alma se le soyó, o como decimos en la costa, se le soflayó el gatillo, ¿no? Que no supieron cómo manejar una situación de nervios y se les fue un disparo. Estamos hablando de algo, como les dije, controlado, planificado, y vamos a ver ya un flujograma más adelante de cómo se daba esa planeación y cómo se ejecutaba esa planeación. La prevención de las ejecuciones extrajudiciales fue adoptada el 15 de diciembre de 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, bajo la resolución 44162. Y esta resolución fue acogida por Colombia. Yo les he dicho en clase que Colombia es uno de los países con mayor tradición de acogida de instrumentos internacionales de derechos humanos. O sea, casi que cuando sale un instrumento internacional para proteger o garantizar los derechos humanos, Colombia se acoge a él, y al acogerse está obligado a cumplirlo. Y en este caso, al acogerse a esta resolución 44-162, Colombia está obligada a cumplir con los siguientes parámetros para prevenir las ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son esos parámetros? Primero, establecer prohibiciones legales a dichas ejecuciones, o sea, es ilegal hacer este tipo de cosas. Dos, evitarlas al garantizar un control sobre los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego. Lo que sucede en Colombia es que se le da la potestad al ejército y no se controla cómo están utilizando esas armas. No sabemos si en algunas zonas apartadas están amedrentando a los campesinos, si los superiores están maltratando a los subalternos o a los soldados rasos que nosotros conocemos, si están aliados con grupos armados ilegales, si están aliados con mineros ilegales, con narcotraficantes, en fin. Eso sí se sabe, solamente que no se le ha puesto un freno a todo este tipo de situaciones. Tercero, está obligado Colombia a garantizar la protección de personas que estén en peligro de sufrir dichas ejecuciones. Es lo que se llama protección. Son personas bajo una medida de protección o de protección especial. ¿Y quiénes son estas personas? Las históricamente pobres, las que viven lejos de los centros de poder y los centros de servicios del Estado, los campesinos, los indígenas, los afros, todas estas comunidades étnicas que se encuentran mucho más vulnerables que nosotros, que tenemos algún tipo de conocimiento sobre nuestros derechos, que tenemos acceso a cualquier entidad del Estado, que vivimos en las ciudades y podemos interponer una denuncia de manera rápida. Este tipo de personas víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, víctimas directas, pues no tienen todo ese tipo de accesos a la justicia. Algunos no tienen o no tenían conocimiento de sus derechos o sus familiares prácticamente, y otras personas se encontraban en una situación de vulnerabilidad, lo que les hacía presa fácil de estos malhechores. Cuando digo malhechores es porque hay personas juzgadas y porque este es un hecho que ha conmovido a a gran parte de la sociedad. Y por último, Colombia está obligado a prohibir a funcionarios superiores la autorización o incitación de estas ejecuciones extrajudiciales, lo cual entonces es evidente, todas estas órdenes fueron dadas por superiores del ejército. En 2008, el país fue testigo del asesinato de 19 jóvenes habitantes de Soacha y Bogotá, presentados como guerrilleros muertos en combate. Los llevaron hasta Ocaña, norte de Santander, con falsas promesas de trabajo. Nunca regresaron. Este siniestro evidenció las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de la fuerza pública. 11 años después, la mayoría de casos siguen en la impunidad, como vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede? ¿Cuál era el modus operandi? Encontraban a jóvenes en barrios pobres, en barrios populares, les decían, hey, vamos para una finca que allá necesitan mano de obra, se van a ganar tanto. Entonces imagínense un pelado que no tiene nada que hacer, no estudia, es pobre, su familia está pasando hambre, él quiere ganarse una platica. Entonces con esas falsas promesas los metían en un carro, ya eso es engaño y reclutamiento prácticamente, y luego los llevaban a otras zonas del país, donde la incidencia del conflicto armado era bastante alta. Imagínense, trasladar a una persona desde Soacha, que es el sur de Bogotá, hasta Ocaña, norte de Santander, eso es un trayecto bastante largo. ¿Qué sucede? Allá los visten como guerrilleros, les colocan unas armas y los matan. Y él fue el personero de Soacha en aquel entonces, en el 2008, quien se dio cuenta o quien recibió las denuncias de la ciudadanía con respecto de la desaparición de estos jóvenes y quien comenzó a investigar. Se puso a indagar, comenzó a hilar los datos de otras fuentes y se dio cuenta que en el país había una situación similar.
y gracias a esta primera investigación es que comenzaron a destaparse este tipo de casos siniestros. Las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos son indignantes. Entonces aquí, como les comentaba, no hay una cifra exacta o no hay no se correlacionan, o más bien no hay una coincidencia en las cifras sobre falsos positivos. El Centro de Investigación para la Educación Popular, CINEP, dice que el número de víctimas asciende a 1.613 entre 1990 y 2009, ¿cierto? Entonces aquí ya no solamente estamos en el periodo, como les había comentado anteriormente, de 2004 a 2009, sino que lo echan para atrás, 1990. La Fiscalía, por su parte, reporta 2.799 víctimas de este comportamiento, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas habla de 3.000 víctimas entre 2004 y 2008. ¿Por qué las cifras son dispares? Bueno, el CINEP es un centro de investigación, no tiene todo el acceso o toda la infraestructura necesaria para investigaciones de este tipo. ¿Quién la tiene? Por orden estatal, la Fiscalía. Entonces, por eso la Fiscalía reporta un número mayor de víctimas, tiene más acceso a la información, más recursos humanos, financieros, etcétera, para adelantar investigaciones. Y las Naciones Unidas, pues está hablando de 3.000 víctimas. Sin embargo, otras organizaciones internacionales, de acuerdo con relatos que les llegan, se atreven a plantear cifras superiores. Estas cifras van cambiando en la medida en que las personas están denunciando más los casos o cuando se dan cuenta que las denuncias por desaparición forzada se corresponden con casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, lo que hace que se incremente este número, estas cifras. Pero más allá de las cifras, de hablar de 1.600, de 3.000, de 4.000, de 10.000, lo realmente indignante es que se esté realizando por parte de la fuerza pública. Eso lo agrava moralmente. Cuando digo esto me refiero a que nosotros no podríamos esperar de un grupo armado ilegal como la guerrilla o los paramilitares que nos garanticen derechos. Primero, no nacen para ello. Segundo, están utilizando las armas precisamente para combatir y las armas para asesinar. O sea, no podemos pedirle a estos grupos armados por fuera de la ley que cumplan la ley. Lo que sí debemos exigir y esperar del ejército es que nos proteja, que actúe dentro del marco de la ley. Y lo indignante y lo inmoral, si se quiere decir en este caso, utilizar esa palabra, es que utilicen las armas, el poder que le da el Estado, el presupuesto que le da el Estado para asesinarnos a nosotros. O sea, estamos hablando de que así hubiera sido una sola persona, esa bala con la que la mataron la pagamos nosotros. El presupuesto general de la nación es bastante generoso con la defensa. Es decir, estamos hablando de un presupuesto de 53 billones de pesos, lo que representa casi el 19% del presupuesto general de la nación a este año, y en aquel momento era mayor, y estuvieron utilizando esa plata para asesinar a casi 10.000 personas. Entonces, es horrendo lo que sucede, porque no solamente matan a una persona que es la víctima directa, sino que matan a toda una familia, porque esas familias van a sufrir el horror de la guerra y van a sufrir la muerte de un ser querido y van a sufrir la estigmatización porque la gente va a creer que los mataron efectivamente por ser delincuentes y van a sufrir la revictimización del Estado porque el Estado no reconoce su participación en los hechos, no judicializa a los responsables, no les cuenta la verdad, no les pide perdón y no genera garantías para que eso no se repita. Y más indignante aún es que hay personas que todavía están negando este capítulo horroroso de la historia del país. Hay personas que están diciendo que los falsos positivos no se dieron, que eso es un invento, que de dónde sacaron esas cifras. Bueno, esos son ideologías que entorpecen pues las labores de memoria histórica y de verdad en Colombia y que definitivamente pueden indignar a muchas personas. Es claro que los denominados falsos positivos no son algo nuevo en nuestro país. Pero el problema se exacerbó, es decir, se incrementó, o como decimos los costeños, se esparacó, durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática, de ahora en adelante PSD, entre el año 2002 y el año 2010. Tuvo unos picos dentro de ese periodo de gobierno de Uribe Vélez, unos picos más altos, ¿no? Porque se estaba preparando la Política de Seguridad Democrática, demoró más o menos 2 años, se comienza a implementar en el 2004 y luego viene un pico descendente, o sea, del pico viene un descenso. Por ejemplo, la tasa de promedio de falsos positivos por cada 100.000 habitantes tuvo un incremento del 154%.
Más adelante les dejo un link donde dos profesores de unas universidades colombianas explican cómo se dio o por qué se llega a esta cifra de incremento del 154%. Esta política de seguridad democrática no propuso un mecanismo específico para fortalecer el sistema judicial que permitiera verificar y controlar las acciones de las Fuerzas Armadas. O sea, los militares podían en ese momento hacer lo que quisieran. Pero esa fue la promesa de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Recuerdan que tenía un lema que decía mano firme contra los ilegales y corazón grande, sin inversión social. Esa mano firme, pues era digamos, un llamado a que las fuerzas militares atacaran a la guerrilla, que en ese momento contaba con más o menos 35.000 efectivos, 35.000 personas que estaban allí delinquiendo, ¿verdad? O hacían parte de esas filas de la guerrilla solamente de la FARC. Y con ese afán de llegar a mostrar unos números que evidenciaran una reducción notable en el número de guerrilleros, se dio pie, se abrió el camino para que se asesinaran personas. Es decir, con tal de cumplir con una cifra y demostrar una muy buena imagen para el presidente, se cometieron este tipo de actos. En el marco de esta política de seguridad democrática, ¿qué pasó? Esta política se implementó a partir de mediados del 2002 bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El objetivo general, según se desprende de allí, es la protección de los colombianos y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la autoridad democrática en todo el territorio. Aquí no hay nada de inconstitucional, al contrario, es totalmente constitucional. Lo que se busca es la protección de los colombianos y el fortalecimiento del Estado, en unas zonas donde la guerrilla era la que mandaba. Porque sabemos y lo vimos en los mapas al inicio del curso, que había unas zonas donde el Estado tenía presencia y otras zonas donde el Estado no tenía presencia o no tenía poder, porque eran los grupos armados ilegales los que mandaban allí, los que ejercían el control territorial, los que dirimían los conflictos en las personas, los que construían infraestructura y los que generaban terror y miedo. Entonces, hasta el momento, en una formulación teórica, la política no tiene nada de malo, ¿cierto? Proteger a los colombianos y llevar la autoridad democrática en todo el territorio. Esta política entiende la seguridad como la presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática en todo el territorio, ¿cierto? Bueno, de la mano de que de los militares. O sea, no se llega con inversión social, sino que se llega con presencia militar bajo una estrategia o un programa de recuperación del territorio. Aquí vamos a ver entonces la relación de reporte de personas ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas militares en combate en relación con los combates con muertos. Esta relación la hace la Fiscalía General de la Nación. Repito, relación de reporte de muertos por las fuerzas militares en combate con los muertos ejecutados extrajudicialmente. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2002, los muertos que fueron reportados en combate por las fuerzas militares fueron 1.775. Entonces las fuerzas militares dijeron, durante el año 2002, primer mandato de Álvaro Uribe Vélez, dimos de baja en combate a 1.775 guerrilleros. ¿Por qué no paramilitares? Porque no existe evidencia de ninguna confrontación entre el Estado, es decir, entre el ejército y los paramilitares. No existe ningún informe que se combatieran. Entonces estamos hablando de guerrilleros dados de baja en combate. Esa es la cifra oficial que emite las fuerzas militares. Pero la Fiscalía dice que casi el 10% de estas 1.775, es decir, 167, no fueron dados de baja en combate, sino que fueron personas inocentes a los que el ejército secuestró, vistió como guerrillero, les entregó un arma y mató. O mató y después los vistieron y les colocaron las armas, que es mucho más fácil, ¿no? Mire, hay cosas tan ridículas como que asesinaron a una persona con síndrome especial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo una persona especial o con una situación de discapacidad cognitiva o mental va a integrar un grupo armado ilegal? O en otros casos, a los asesinados les encontraron, a los ejecutados extrajudicialmente les encontraron un fusil en la mano derecha y esa persona era zurda. Es decir, son una serie de incoherencias, aquí nos podría parecer mínimas, pero hay una serie de incoherencias, aparte de las que hacen parte de toda una investigación gruesa,
donde se puede evidenciar efectivamente que se trata de un montaje. Y miren cómo va incrementando, ¿no? Ya en el 2003 las fuerzas militares dicen, matamos o dimos de baja 2.113 combatientes de la guerrilla, pero la fiscalía dice que de esos 2.113, 220 están siendo investigadas por ejecuciones extrajudiciales. Es decir, están siendo investigadas. Es probable que las cifras aumenten, ¿verdad? Entonces vemos que hay un incremento a medida que pasa el tiempo. Durante este primer periodo de mandato, 2002, 2003, 2004, 2005, encontramos que va incrementando hasta llegar a un pico del 34% en el 2007. O sea, el 34% de las muertes o de los muertos dados de baja en combate realmente correspondieron a 900, a personas inocentes. O sea, eso es algo descabellado, es algo absurdo, es algo que uno no se puede imaginar que hubiera pasado en Colombia. Va decreciendo un poco, pero aún se mantiene 24%, 9% hasta llegar a un 10, un 12.8. Bueno, el gobierno de Uribe pues llegó hasta el 10.63. Recordemos que a él lo sucede en el gobierno Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, suponiendo que hay una responsabilidad directa, que eso no se ha comprobado, no significa que sea, o sea, no se ha emitido un fallo que esté diciendo Uribe es el responsable de esos falsos positivos. Aunque muchas personas pues lo afirman, y yo como académico lo que podría decir es que hay una responsabilidad moral. Si yo soy el jefe del Estado y el jefe de las fuerzas militares y mis subalternos están haciendo esto, y esto pasa durante 8 años de mi gobierno, pues yo debería haber hecho algo, debía haberme dado cuenta, debía haberme blindado para evitar la muerte de todas estas personas, debía haber fortalecido, hacer un llamado muy fuerte a los entes de investigación y judicialización para que investigaran los casos, debía haberme aliado con los organismos del Estado e incluso algunos de carácter internacional para proteger a la población, debía haber activado unas rutas de atención y de restablecimiento de ciertos derechos. Pero lo que vimos fue una negación de todo este tipo de situaciones, todavía se siguen negando. Entonces, como académico, lo que digo es que hay una responsabilidad moral. Yo no soy juez para poder decir en estos momentos o concluir que fue Uribe el que ordenó esto. Muchas personas cercanas a él, pero yo creo que hay una responsabilidad moral como jefe de Estado atribuible a él con respecto de los falsos positivos. Hay una verdad que se debe conocer. Y también en el caso del expresidente Santos, él tendría que contar qué fue lo que pasó, porque él fue ministro de Defensa. Y la directiva ministerial que él emitió, avalada obviamente dentro de la política de seguridad democrática que firmó Uribe y que promulgó él, pues lo que hace es generar este tipo de situaciones. Entonces ahora mismo están investigados altos mandos del ejército, pero no se les han delegado responsabilidad ni se conoce la verdad total con respecto de las responsabilidades del expresidente y del exministro de Defensa. Bueno, aquí les dejo entonces el link de donde encontré estos gráficos, estos cuadros. Entonces, aquí la conclusión es que se fue incrementando, alcanzando su pico máximo en el año 2007 del segundo mandato de Uribe. Bueno, incluso hay un pico alto durante el primer año de mandato de Santos, en el 2011. Santos estuvo entre el 2010 y 2018. La política de seguridad democrática propuso al Congreso en el 2003 un polémico estatuto antiterrorista con el cual se pretendía fortalecer las acciones de las Fuerzas Armadas a través de la conformación de unidades especiales configuradas por personal de la Fiscalía y de la Fuerza Pública, y que facultaba a soldados para realizar levantamiento de cadáveres, interrogar sospechosos y recaudar pruebas contra las personas que detenían. Estatuto que finalmente fue declarado inexequible, o sea, no procedente, no se puede realizar, no se puede llevar a cabo, por la Corte Constitucional en agosto de 2004, debido a que el estatuto daba vía libre a posibles abusos cometidos por parte de la fuerza pública y la posible violación de derechos fundamentales y tratados internacionales firmados por Colombia. En pocas palabras, ¿se imaginan ustedes a ese militar matando a un civil que no tiene nada que ver con la guerra, una persona inocente e indefensa que no puede ni siquiera poner resistencia, en algunos casos muy vulnerables, y después haciendo el levantamiento del cadáver o amenazando a las familias según un interrogatorio, utilizando un interrogatorio, pero más que para levantar información, para amenazar a la familia para que no cuenten la verdad? O sea, solamente se puede entender en el marco de una dictadura, de un totalitarismo que se haya presentado un estatuto de este tipo. O sea, esto es propio de regímenes totalitaristas. Y aquí estoy haciendo una aseveración, una afirmación que puedo basar en cualquier tipo de documentos. Y es un vicio
totalitarista o dictatorial por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez con respecto de las fuerzas militares. Darle unas potestades a las fuerzas militares para que ejerzan un control que solamente puede ejercer la fiscalía. Es decir, como si pasáramos a endilgarle responsabilidades que solamente tiene esta entidad, ¿cierto? O sea, yo no puedo ser juez y parte, no puedo asesinar o dar de baja y o ejecutar o realizar una ejecución extrajudicial y a la vez investigar ese mismo hecho que yo estoy haciendo. Es como si ustedes, o sea, es muy poco imparcial, es amañado y además denota que no existe un conocimiento o un reconocimiento de las entidades del Estado, en este caso de la Fiscalía General de la Nación. Es como si yo les dijera, bueno, hagan el examen, califíquense ustedes. La posibilidad de fraude es muy alta porque ustedes no se van a calificar mal, o al compañero que le cae bien le califican bien y al compañero que les cae mal le van a calificar mal, o sea, no van a ser del todo objetivos. Y eso es lo que se busca dentro de estos casos, dentro de esta investigación, que haya objetividad conducente a la aplicación de justicia. Bueno, la política de seguridad democrática se enfocó principalmente en ofrecer incentivos a los militares, específicamente a través de recompensas monetarias. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La Directiva Ministerial 029 del año 2005, como no se pudo crear ese estatuto antiterrorista, entonces se dio una directiva ministerial, firmada ¿por quién? Por el presidente y por el ministro de Defensa. ¿Y qué ofrecía o cuáles eran los incentivos de esa directiva ministerial que llevó a un abuso del poder y a un abuso de facultades que derivaron en la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos? Primero, ¿qué recompensas hubo? Monetarias, les daban plata. Por cada guerrillero muerto, a usted le damos tanto de plata. Permisos para los soldados y felicitaciones. Miren, si han pagado el servicio algunos de ustedes o conocen a alguien, pregúntenles qué era lo más importante para ellos. Un permiso, un fin de semana, 3 días, una semana para ir a ver a la novia, a la mamá, lo que fuera. Era la alegría más grande del mundo. Entonces, como sabían que era muy importante para ellos, si me trae un guerrillero, te doy tantos días de permiso. Más o menos eso. Un guerrillero muerto, ni siquiera estamos hablando de un guerrillero capturado, estamos hablando de un guerrillero asesinado o ejecutado extrajudicialmente, un civil, porque posteriormente se convirtió en eso, ¿no? Entonces, un permiso para los soldados, unas felicitaciones, que va a su hoja de vida, ¿no? Una anotación, porque ha sido una persona que ha cumplido el deber. A todos nos gusta que nos feliciten, a la mayoría de las personas les gusta que la feliciten. Bueno, ascensos, que es algo muy apetecido para los que les gusta la carrera militar, o capacitaciones en el exterior a los militares de más alto rango, con todo el prestigio que eso acarrea, ¿no? Haber sido escogido, ser capacitado, después dictar conferencias, unas medallas, unas condecoraciones. Este tipo de incentivos generó un afán desmedido por mostrar resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la ley. O sea, vamos a obtener, el fin no es defender a la población, el fin no es atacar a la guerrilla, el fin es obtener estos permisos y los obtenemos así sea mintiendo y matando. En eso se resume lo que quiere decir este párrafo. Entonces, lo que les comentaba, profesores de la Universidad de La Sabana y la Externado de Colombia detallan por qué este incremento del 150%, más del 150% en los falsos positivos se dio en el gobierno de Uribe. Aquí les dejo el artículo por si quieren ampliar esa información. Uno de los incentivos, esto es un testimonio, ¿no?, que da uno de los militares. Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más sumaran muertos en el año. O sea, que si mi pelotón del batallón Calibío era el que más había dado muertos en el año, yo y mi gente, así dice el testimonio, salíamos todo el mes de diciembre. También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país. Esto se presentó ante la Federación Internacional de Derechos Humanos 2002. En un informe que se llama Colombia, la guerra se mide en litros de sangre en la página 9. Allí lo pueden encontrar en internet en PDF. Bueno, aquí tenemos el testimonio ya uno de los militares que se corresponde con lo que les estaba diciendo de la directiva ministerial dentro de la política de seguridad democrática. Y aquí les muestro un infograma de cómo se daba el tema de los falsos positivos. Había informantes, militares o civiles,
que proveían información a la unidad militar para realizar operaciones tácticas y o falsos positivos. Entonces estaba lo que llaman los grupos armados ilegales postes. Entonces, mira, allá hay unos pelados, esos pelados salieron del colegio, no tienen nada que hacer, o lo echaron del colegio, no quisieron estudiar, se la pasan en la cancha, entonces ya detectaban, ¿no? Como dicen algunos en el argot popular, están conspirando, están mirando cuál es la presa y les informan entonces a los batallones qué es lo que está sucediendo y la mejor manera de engancharlos, ¿no? A esos pelados les gusta es el trabajo, están buscando un trabajito, o los pelados se le miden a cualquier cosa, bañilería, lo que sea, comienzan a recabar información que les permite a estas personas secuestrarlos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el infograma? ¿O cómo funciona el infograma? El Estado transfiere recursos económicos a la inteligencia militar. La inteligencia militar envía informe a brigadas sobre presencia de individuos que pueden ser delincuencia común, guerrilla o paramilitares. La brigada escoge una unidad militar para realizar la operación táctica, es decir, para ya ir a terreno. Esta unidad militar realiza la operación táctica o paga a un informante ficticio para justificar la solicitud de recursos con el objeto de realizar falsos positivos. Entonces, mi comandante, allá hay unos jóvenes que son pandilleros o que están acusados de ser de la guerrilla, lo dice la comunidad es el informante. Se inventan el informe donde dicen que la comunidad se siente amenazada, ¿para qué? Para que los manden y puedan ir hasta allá con todo el permiso a realizar sus fechorías. Luego, los comandantes de la escuadra contactan y contratan soldados que realizan operaciones tácticas o falsos positivos a cambio de permiso. O sea, esto era una estructura. Aquí no estamos hablando de 2 o 3 que engañan a un gran pelotón. Estamos hablando de una estructura en la cual están implicados varios militares de alto rango. De hecho, se dice que hubo un batallón en La Guajira que se negó, unos soldados de un batallón en La Guajira que se negaron a realizar este tipo de actos delictivos, a cometer falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y lo primero que hicieron fue humillarlos, ¿cierto? No quieres, entonces como no los pueden matar, los pusieron a cavar una zanja, como una especie de trocha no, ¿cómo se llama? Bueno, una zanja. Los desnudaron, les echaban agua, los humillaban y luego, por alguna falsa acusación, los sacaron del ejército, sin ningún tipo de prebendas. Entonces, hubo una investigación, no recuerdo de qué diario nacional, donde visitaba a estos soldados que habían sido echados del ejército por la puerta de atrás y encontraron que estaban en una situación económica muy precaria. O sea, no les dieron, les negaron todos los recursos que tenían que darles porque fueron sacados por mala conducta, por desatender una orden. Y tuvo una serie de implicaciones a nivel económico, a nivel de su dignidad, solo por el hecho de haberse negado a cometer este tipo de delitos. Por último, el soldado cumple con las órdenes del comandante de la escuadra y llega a victimizar a estas personas, que pueden ser guerrilleros, en algunos casos paramilitares. Es muy raro, por lo que yo les decía, no se contabilizan enfrentamientos entre la fuerza pública y los paramilitares, o simplemente personas civiles que son falsos positivos. Entonces, consideradas falsos positivos, disculpen. Entonces, estos guerrilleros pues estarían, digamos, dentro de lo normal, ¿cierto? De dar de baja al enemigo, en este caso, según el lenguaje de la milicia. Pero las personas que son indefensas, inocentes, que no tienen nada que ver con el conflicto armado interno, bueno, aquí ya con esta persona se está cometiendo un grave delito, una grave infracción al derecho internacional humanitario. Un nuevo estudio del que es coautor un antiguo coronel de policía sostiene que la práctica estaba mucho más extendida de lo que se había informado con anterioridad. De acuerdo con los autores Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides, aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada por los grupos de derechos humanos. O sea, el acceso a la verdad sobre un asunto tan fundamental como la cantidad de personas ejecutadas extrajudicialmente es casi que nula. O sea, mientras los organismos del Estado como la Fiscalía están hablando de 3.600 personas, el mismo coronel de la policía dice que las cifras pueden triplicarse. Por eso es que el diario El País de España está diciendo que se trata de más de 10.000 o casi 10.000. Entonces, hasta que no conozcamos la verdad del asunto, y yo les voy a recomendar un video al final de la diapositiva de esta clase,
hasta que no conozcamos la verdad del asunto, no vamos a poder medir la magnitud de los daños ocasionados. Cuando digo de la magnitud de los daños, no solamente, o sea, no estoy diciendo que ya no haya suficiente daño, sino que entre más personas haya involucradas en el asunto, va a haber más impunidad, más dolor para las víctimas, menos reparación, menos confianza en las instituciones. Bueno, aquí el informe se llama Obediencia ciega en campos, ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Ese es el nombre del informe o del estudio del que es coautor un coronel de la policía. Entonces, en ese estudio se calcula que fueron aproximadamente 10.000 personas las ejecutadas por el ejército en ese rango de tiempo de 2002 y 2010, en el periodo que coincide con el mandato de Uribe Vélez. ¿Qué sucede entonces con estos casos? Se mueven entre varias tensiones. El dolor de las víctimas, aquí pues vemos una víctima indirecta, una esposa, una hija de una persona que había sido asesinada haciéndola pasar por guerrillero, ya imagínense. No lo permita Dios. Vamos a poner un ejemplo de su vida. Ustedes son estudiantes que van a la universidad todos los días o casi todos los días. Juancho. Entonces Juancho, ay, los papás muy contentos. ¿Por qué? Porque Juancho está estudiando arquitectura, un niño juicioso, tiene su novia, me ayuda aquí en la casa, etcétera, etcétera. Y de un momento para otro resulta que Juancho aparece en Morroa Sucre asesinado con un uniforme de guerrillero y un arma. Y dice, pero ¿cómo es posible si él salía de la universidad? Comienzan los vecinos, los amigos, ah, es que yo lo veía andando con no sé quién, hablaba mucho de esto. O sea, le buscamos la comba al palo, buscamos cualquier relación, aunque no exista, para poder decir o para poder justificar que esa persona se merecía lo que le pasó. Tan bueno que se veía, tan bueno que hablaban los papás, está bueno que les pase, o sea, porque endiosaban a ese pelado. O sea, ¿qué sucede? Que aparte del dolor de la pérdida del ser querido, se suma el dolor de la incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo mataron? ¿Por qué apareció por allá? ¿Me estaba engañando? O sea, somos seres humanos y aunque conozcamos muy bien a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, por muy cercanos que sea, este tipo de estigmatizaciones lo que hace es abrirnos una serie de emociones. Entonces uno entra como a desconfiar y después se arrepiente de ello por no haber confiado totalmente en la persona, sumado el dolor de la muerte y desaparición del ser querido. O sea, es un cúmulo de sensaciones, por eso hablo de dolor, es una herida abierta. Mientras no se conozca la verdad, por mucho que a nosotros participemos en círculos de sanación, en oraciones, recibamos atención psicosocial, mientras no se sepa la verdad sobre lo que pasó, eso va a seguir sangrando. Esa herida va a seguir abierta. Entonces aquí vemos en esta imagen que yo con mucha dignidad pues les comparto, una escena de dolor. Aquí está un miembro del CTI, pues que me imagino estará haciendo el reconocimiento, ayudando a reconocer un cadáver, acompañando a una persona en un momento, pues evidentemente de mucho dolor. Esto yo lo hago con todo respeto porque ustedes saben que si muestro esto como docente, pues ante todo soy un ser humano y un ciudadano colombiano respetuoso de las demás personas y en este tema también del marco legal. Y realmente a mí como persona me duele mucho porque he trabajado con víctimas que este tipo de situaciones se hayan dado y se sigan dando. Y peor que haya personas que ni siquiera lo reconocen. Por otra parte, vemos aquí una noticia de RCN Radio, aquí les dejo el enlace. Condenan a 43 años de prisión a exagente del DAS por falsos positivos en el Tolima. Evidentemente, pues este no es un exagente del DAS, este es un soldado, allí lo dice en el pie de foto, pues que está pasando al lado de un cartel. Pero vemos que por un lado se hace justicia, 43 años de prisión. Uno diría, ¿por qué 43 años de prisión? ¿Por qué tanto? Hombre, porque estamos hablando de homicidio en persona protegida. Esto no lo estaba investigando en ese momento la justicia penal militar. Estamos hablando de la justicia ordinaria porque es que las personas no cometieron el delito en el marco de sus funciones como miembros de la fuerza pública o como servidores públicos, en este caso militares, sino que lo hicieron basándose en esa condición o utilizando los recursos de su condición como militares, pero en ninguna parte de la Constitución dice que ellos están facultados para asesinar personas inocentes o por alguna causa que no sea la defensa legítima o las que les mostré al inicio. O sea, en este caso no lo juzga la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Por eso esta prisión.
La gran ventaja que tenemos ahora en aras de conocer la verdad es que la Jurisdicción Especial para la Paz está recibiendo testimonios o está realizando audiencias para conocer la verdad sobre los falsos positivos. Entonces, las personas que han decidido acogerse a la JEP, entre ellas a la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, estas personas pueden verse beneficiadas por una reducción sustancial de sus condenas siempre que cumplan con una serie de requisitos. Y una de ellas es colaborar con la justicia en aras de esclarecer los hechos. Hay personas, ustedes lo saben en el país, que se oponen rotundamente a la JEP, que le han dado palo a la JEP y a todo lo que se deriva de los acuerdos de paz, precisamente porque no quieren que se conozca la verdad. Ustedes conocen cuál es mi posición política frente a esto y saben que ante todo los temas de víctimas se debe cumplir con la verdad, la memoria, la justicia, las garantías de no repetición y la reparación. Y por otra parte, en contraste con el dolor y con algunas condenas que se han ejecutado, no se han llegado a los máximos responsables, hay, según el periódico El Colombiano, esta noticia, este pantallazo pertenece al periódico El Colombiano, 2.308 falsos positivos en la impunidad. ¿Basados en qué cifras? En las cifras de la Fiscalía. Se hablaba hace algunos años de un 90% de impunidad en los casos. O sea, 90%, el 99% de los casos, 90% de los casos se encontraban en impunidad. No se han investigado, no se han judicializado, no se conocen los responsables, no se han emitido fallos, no hay gente pagando por sus penas por los delitos cometidos. Y eso que tenemos en cuenta los datos de la Fiscalía y no los datos de este estudio último que les mostré en las diapositivas anteriores que nos hablan de 10.000, ¿cierto? Si habláramos de 10.000, obviamente el porcentaje de impunidad sería mucho mayor. Y bueno, aquí lo que les comentaba, frente a todo este dolor de las víctimas y frente a la dignidad de las víctimas y frente al derecho de las víctimas como ciudadanos, pues se exige que haya una verdad, que se conozca quiénes fueron los responsables, por qué se dieron esas órdenes, ¿verdad? A quiénes beneficiaba, quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales, que se asuman esa responsabilidad de tipo penal y de tipo moral, que se haga justicia, es decir, que se lleve un proceso justo conducente a la judicialización, al encarcelamiento, al pago de penas a todas aquellas personas que son responsables o que han sido declaradas como responsables de estos hechos. Que haya memoria, que no nos salgan con la basura, que en este país no ha pasado nada, que eso es un invento de la gente, que eso es una manera de enlodar la imagen del presidente Uribe, que sí fue verdad que hubo una reducción sustancial de la guerrilla, pero ¿a costa de qué? O sea, que no nos metan los dedos en la boca y que recordemos estos episodios, no para recrearnos en el dolor, sino para no repetir lo que nos está pasando, sino para crecer como país a partir de la ruina en la cual hemos llegado como sociedad. Que haya reparación administrativa, es decir, que las víctimas puedan acceder a una medida compensatoria en dinero, no les van a pagar nunca al muerto, como dice la gente, no van a reponer el daño causado, el daño profundo causado a las personas, a las familias, a la sociedad en general, al Estado, pero sí es una manera de reconocer, por lo menos monetariamente, que hubo un problema, que hubo una responsabilidad del Estado al permitir que este tipo de cosas sucedieran por acción o por omisión. Pero la reparación también tiene que ver con todos estos actos de recomponer un poco el espíritu de las personas y de la sociedad, la reparación simbólica, de dignificar a las personas, de ayudarlos a hacer catarsis, de acompañarlos en su dolor, de ayudar a sanar las heridas de la guerra, de aprender de ellos, de escuchar sus relatos, de dignificarlos, de decirles ustedes son ciudadanos como todos y no son ciudadanos de menor categoría y tienen derecho a la justicia. Y que en este país sepamos que hay un dolor, además de nosotros estar quejándonos porque no nos alcanza la memoria del celular, porque no tengo acceso a internet, porque mi novio me dejó, porque me hablaron duro en la casa, porque voy perdiendo tal materia, porque ya estoy aburrido de Netflix, etcétera, que nosotros entendamos que hay unos dolores, que eso para ustedes es importante, pero que hay unos dolores muchísimo más grandes y que no opacan el dolor o las preocupaciones cotidianas que ustedes tienen, pero que sí nos hacen repensar nuestro lugar como sociedad, ¿cierto? Y que son inequiparables. No podemos comparar el dolor de la muerte de un ser querido, de un asesinato, una ejecución extrajudicial, con una preocupación cotidiana como la que a veces tenemos nosotros. Y por último, que haya unas garantías de no repetición, que el Estado se comprometa a través de unas medidas de protección para que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar.
que no haya más jóvenes reclutados, asesinados o hechos pasar como guerrilleros. Bueno, esto hace parte de estas imágenes del mismo informe que estaba mostrando en la diapositiva anterior. Y por último, quiero invitarlos a visitar la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz o irse directamente a este enlace que les dejo aquí y que vean este video del testimonio de una de las víctimas indirectas cuando digo indirecta significa que no fue asesinada obviamente, pero sí un familiar de una persona que fue asesinada en el marco de los falsos positivos. Acuérdense que estamos hablando de más de 10 años, por eso las personas ya quizás están un poco más reposadas en sus testimonios. Cuando al principio las víctimas comenzaban a contar sus historias, sus relatos, lloraban mucho, se veían muy desconsoladas. Y muy probablemente estas personas que fueron llamadas a participar en este foro judicial que aparece en este enlace de YouTube, que les invito a ver, han pasado por un proceso de redignificación, de acompañamiento psicosocial, o son personas resilientes. Pero a mí me ha tocado ver, como les he comentado, a personas que todavía están bastante afectadas por esta situación. De hecho, en la universidad, cuando uno habla de estos temas, quizás se le acerca a algún estudiante y le diga, profe, no sabía que eso se llamaba así, en mi familia pasamos por una situación similar, ahora me queda más claro qué fue lo que pasó, en mi familia no se habla de esto, llevamos un turugo en la garganta. Quizás alguno de ustedes también haya pasado por una situación de esta o sus familiares, y es bastante duro. Las afectaciones psicológicas, las afectaciones emocionales son muy, muy bravas. Es un dolor, como les decía, que está abierto todavía. Entonces, de manera muy respetuosa, para que ustedes entiendan un poco de la voz de una de las víctimas, cómo fue esta situación, cómo se dio esta situación, y los invito a ver este video, cuyo enlace aparece aquí en YouTube, entre el minuto 39 y el minuto 56 de la primera hora. Son 7 minutos. Realmente y los invito a que lo vean. Entonces, se ubica. Este es un foro judicial que desarrolló la Jurisdicción Especial para la Paz que dura más de 7 horas. Ustedes se van a ir a la primera hora con 39 minutos cerraditos y el testimonio finaliza a la primera hora con 56 minutos. O sea, tenemos 7 minutos para ver. Listo. Si quieren ver más, pues allí pueden mirarlo, pero realmente son 7 horas. Esta es la recomendación que les quiero hacer para que entiendan ya de primera mano, de la voz de una de las víctimas, qué fue lo que pasó. Bueno, mis queridos y queridas estudiantes, hasta aquí llega la clase de esta semana. Espero que el contenido, pues además de informarlos, también los ayude a sensibilizar frente a una situación que ha vivido el país y que desafortunadamente no seguimos viviendo. Algunos le llaman falsos positivos 2.0 a esa nueva oleada de asesinatos que se han venido presentando en el país y que están bajo la lupa de algunas organizaciones no gubernamentales. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz pues se pronunció con respecto de un informe que le pasó a la Fiscalía y dice pues que no se puede deducir de algunos comportamientos que se han dado al inicio de este año o del año pasado, no recuerdo, que se trate de falsos positivos. Pero eso no quiere decir que no debemos estar alerta. Hay otros organismos internacionales que están poniéndole la lupa al asesinato de varias personas para precisamente llamar la atención para que no se repitan este tipo de hechos. En esta semana no voy a dejar actividad. Ya para la próxima, pues vamos a continuar con una videoclase. Disculpen, vamos a tener una clase sincrónica. Ya yo les voy les daré las coordenadas con tiempo, qué día y a qué hora, para hablar de otro problema colombiano, que es la corrupción, de la mano de una invitada que pues, ha hecho una investigación para una agencia de cooperación internacional, una persona con la que he trabajado y que tiene muchísimas capacidades y comprende bastante bien el tema. Entonces, es todo por esta semana y también estaremos hablando más adelante acerca del examen final. Que estén muy bien. Y ya saben, les recuerdo que si tienen el deseo de participar en un encuentro a través de Zoom para hablar de las afectaciones, cómo se han sentido y recibir algún tipo de apoyo psicológico o emocional, no tiene que estar loco para ello, me lo recuerdan y yo les envío el enlace. Estos encuentros son todos los días de 7 a 8 de la noche y están facilitados por profesionales de psicología de la universidad. Yo participé en uno y la verdad fue muy importante para mí poder expresar cómo me sentía frente a esta situación de aislamiento preventivo y obligatorio que estamos viviendo. Mucha esperanza, mucha fuerza y que esté muy bien. Chao.